Buenas noches. Juan Esteban citaba Mateo 28:19, la orden del Señor Jesús de hacer discípulos en todas partes. Vamos a hablar esta noche en cuanto al discipulado. Dijimos el domingo que discipular es compartir la vida, es enseñar y aprender a reflejar el carácter del Señor Jesús. Y todos los creyentes somos llamados a ser discípulos y a discipular. Entonces, decimos cuán importante es desarrollar relaciones profundas, relaciones sinceras, compartiendo nuestra propia vida. Así como el apóstol Pablo decía a los tesalonicenses, llegaron a ser muy preciosos para mí. Y yo compartí mi vida con ustedes. Les invito a mirar en Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. Colosenses capítulo 1. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, desde el versículo 24 de Colosenses 1. Me alegro, dijo el apóstol Pablo, cuando sufro. Imagínese eso. Me alegro cuando sufro. En carne propia, por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es, ¿listo? El secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Cristo vive en ustedes. Ese es un enorme privilegio. En el Antiguo Testamento, Dios moraba en ciertos lugares y en personas durante un tiempo. Pero con la venida del Espíritu Santo, luego de la muerte y resurrección del Señor Jesús, Dios habita en las vidas de los suyos. Este es el secreto. Cristo vive en ustedes. Ahora, el hecho de que Cristo viva en alguien le da una gran responsabilidad. Donde Dios está es especial. Y debe usarse lo que Dios habita como Él manda. Entonces, el apóstol Pablo dice en Colosenses 1:28, por lo tanto, ya que Dios se digna a vivir dentro de personas, dándoles seguridad de que participarán de su gloria. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Eso es discipulado. Anuncio, enseño, trabajo. Quiero que entiendan la palabra de Dios. Pablo dándonos un ejemplo de lo que es el discipulado. Y quiero que miremos también Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Oh, mis hijos queridos, dice Pablo, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Y seguirán hasta que Cristo se forme
por completo en ustedes. Ese es el proceso de discipulado, Cristo formado por completo. Y leíamos Colosenses 1, 28 y 29, y el reto es que te comprometas con la tarea de ayudar a otros. ¿Y qué debes hacer para ayudar a otros? Evangelizar, edificar, entrenar, a fin de que cada seguidor de Cristo tenga una espiritualidad contagiosa, o sea, que adorne bien el Evangelio, pensando en esa frase que usa el apóstol Pablo en Tito. Adornar el Evangelio, Tito 2:8 creo, y se reproduzca espiritualmente, o sea, que no pare el proceso conmigo, que no pare el proceso contigo, que tengamos una espiritualidad contagiosa y que discipulemos a otros quienes también tengan ese compromiso. Muy bien, siguiente. Muy bien. Entonces, algunos consejos para discipuladores. Ten una vida digna de imitar. Una más. Muy bien. Ten una vida digna de imitar. El discipulado involucra llamar a personas a seguir a Cristo, pero es inevitable que las personas miran a la persona que lo está discipulando. Para enseñar a otros a reflejar nítidamente el carácter de Cristo, debes dar buen ejemplo de lo que eso significa. Porque, ¿qué tal decir, imita a Cristo, pero yo no imito a Cristo? Quedarán bien confundidos. Entonces, da ejemplo de lo que enseñas. Da ejemplo de lo que significa seguir a Cristo. Muchas veces las personas a quienes entrenamos copiarán nuestros malos hábitos. Entonces yo discipulo y soy mal geniado y los otros también van a ser mal geniados. Espero que no, pero me copiarán, así como mis hijos imitan mis malas costumbres. O si yo digo así, debes dirigir a la gente con amor, pero yo los trato a las patadas, van a escuchar una cosa, pero van a ver otra y el mensaje es confuso. Entonces, ten una vida digna de imitar. Primer mensaje para discipuladores. Es importante además que dirijas la mirada de quienes discipulas a Cristo, no a ti. No sean como yo, sean como Cristo, a quien yo busco imitar. El llamado es a formar un discípulo suyo, no tuyo. Dar respuestas de la Biblia y más aún entrena a las personas discipuladas a encontrar sus propias respuestas en la palabra de Dios. Es mucho más fácil cuando alguien hace una pregunta decir, esa es la respuesta. Ah, bueno, muchas gracias. Más difícil, pero más efectivo es decir, ¿y qué dice Dios al respecto? No sé. Bueno, busquemos y hacemos preguntas para llevar a la persona. Entonces, no es simplemente dar respuestas, es ayudar o enseñar a encontrar las respuestas en la Biblia. Ese es un buen discipulado. No te olvides de que para ser imitadores de Jesús, para ser discípulos, es imprescindible que dependas más de Dios. Eso es algo chévere de discipular. Me presenta el reto de prepararme. Depende más de Dios. Cuando invitamos a personas a involucrarse aquí en la escuela dominical, les decimos, sabes, es muy chévere enseñar. ¿Por qué? Porque te obliga a enseñar. Te obliga a estudiar como para anticipar las preguntas que van a hacer los chicos. Entonces el proceso de hacer imitadores de Jesús debe llevarte a depender más de Dios. La formación de discípulos es una tarea espiritual que debe adelantarse con armas espirituales. Esto no es simplemente impartir conocimiento, es enseñar a conocer y seguir a Jesús. No puede hacerse esa tarea efectivamente en tus propias fuerzas. Invita al discípulo a hacerte preguntas. Mi hijo Andrés, mi pequeño hijo Andrés, que ahora ya no es mi pequeño hijo Andrés, que tiene 21 años, pero a sus 3 años era la persona más preguntona que he conocido en mi vida. ¡Uy! Cada vez que yo le decía algo me preguntaba, ¿y por qué, papi? ¿Y por qué, papi?
Ay, mijo, porque yo te lo dije y yo no sé por qué, pero hazlo. Pero qué terrible es cuando desestimulamos las preguntas. Eso es egoísmo. Eso es no estar dispuestos a compartir. Entonces, invitemos al discípulo a hacer preguntas y aún a desafiar nuestras conclusiones o acciones. Es incómodo, pero es necesario. Queremos que nos pregunten por qué. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Ay, yo no sé, pero siempre lo hemos hecho así. No. Enséñale a no aceptar la salida fácil. Enséñale a no aceptar una respuesta que no tiene sentido. Enséñale a cuestionar todo lo que no tenga apoyo bíblico. Es malsano tragar entero, no enseñemos eso. Sé honesto en cuanto a tus fallas, sé honesta en cuanto a tus fallas al discipular. Sé honesta en cuanto a tus dudas, tus inquietudes. Nunca des la impresión de que nunca te equivocas, de que tú siempre tienes la razón. No trates de esconder tus luchas. Es una buena pregunta. Yo también me he preguntado eso muchas veces. Y alguien dice, ¿en serio? ¿Tú también tienes luchas? ¡Qué bueno! No es quedarnos ahí, es decir, por la gracia de Dios, voy luchando con eso. No trates de hacer ver que tienes todas las respuestas a todos los temas. Comunica que la vida cristiana es cuestión de depender constantemente de la gracia de Dios. Debes amar. Debes dejar a Dios los resultados. Él es el de la idea del evangelismo. Es en su poder que debes trabajar. Pablo dijo eso en Colosenses 1:29. Con las fuerzas que Él me da, yo me esfuerzo. Los resultados son de Dios. Tú no puedes hacer un discípulo en tus fuerzas. Es Dios quien obra para ser un discípulo, pero Él te usa a ti para hacerlo en su gracia. Entonces, Dios es el de la idea del evangelismo. Es en su poder que debes trabajar. Los buenos resultados se deben a su poder. Entonces, deja a Él los resultados. Tú esfuérzate y el fruto lo da Él. Recuerda que un discipulador efectivo es constante en la tarea. El problema que tenemos muchos es que somos buenísimos para arrancar, pero pésimos para continuar. Sé constante en la tarea, sé paciente con el discípulo. Cumple los horarios acordados, realiza las tareas. Y aquí me estoy predicando a mí mismo. Yo necesito escuchar esto. Los resultados no siempre se verán inmediatamente. Aunque tengas un buen testimonio, seas diligente y dependas de Dios, quizás no se den los resultados. En lo que depende de ti, sé fiel. Otras veces la persona que quieres discipular no despegará. ¿Te ha ocurrido? Una persona que dice, yo quiero estudiar la Biblia y llevas meses o años orando y dice, sí, tengo ganas de aprender. Y hacen la primera lección y después no vuelven. Y dice, ay, pero parecía que sí. Ante tales situaciones no te desanimes. Él o ella, no tú, rendirá cuentas a Dios por su avance. A ti se te llamará a cuentas por proclamar y vivir fielmente el mensaje. Para que seas más efectiva, para que seas más efectivo en la tarea de discipular a otros, debes hacer seguimiento. Esto no es cuestión de dar una clase y apagué la cámara. Estar al tanto del avance de la persona que estás capacitando para ser más como Jesús. No la dejes sola, no lo dejes solo. Recálcale la importancia de seguir de cerca a Cristo. Entonces, algunos consejos. Ten una vida digna de imitar. Dirige la mirada a Cristo. Depende más de Dios. Invita al discípulo a hacerte preguntas difíciles. Sé honesto en cuanto a tus fallas. Deja los resultados a Dios. No te desanimes y realiza seguimiento. ¿En cuáles áreas de tu vida debes cuidarte como discipulador? ¿En cuáles áreas de tu vida debes trabajar? Bueno,
La persona a quien estás capacitando para ser más como Jesús observará muy de cerca tu vida. ¿Has estado discipulando a alguien? Y se dan cuenta de todo. Eso es como cuando uno tiene hijos. Hasta caminan como uno. ¿Les ha ocurrido? Imitan todo, se visten como uno. Me acuerdo que venía David Logacho a visitarnos en Colombia y él usaba unos buzos, ¿cómo es que se llaman? Que no tienen manga, entonces, bueno. Y Andrés quería ser como David Logacho. Hablar como él, caminar como él, vestirse como él. La persona a quien estás capacitando para ser más como Jesús observará muy de cerca tu vida. Algunos le dicen, yo no quiero que me miren así de cerca. Pero qué privilegio es que lo vean a uno, qué responsabilidad es que lo vean a uno. Tomarán nota de tu hábito de estudio y memorización de la Biblia. Haces un curso y dicen, bueno, vamos a tomar los versículos, a ver quiénes lo memorizaron. ¿Te ha pasado? Tú no memorizaste tu versículo. ¿Sabes lo que dice? Y agarras tu Biblia y lo lees. ¿De qué se dan cuenta ellos? Que les estás exigiendo a ellos que memoricen el versículo, pero tú no. No, es que yo no me quiero equivocar. ¿Verdad? Se dan cuenta de todo. ¿Hiciste la lección? Ellos miran ahí tu cuaderno y ven que están en blanco. A mí sí me exige que yo ponga las respuestas, pero él o ella no cumple. Entonces se darán cuenta si memorizas o no. ¿Eres preciso con las escrituras? En algún lado de la Biblia dice, yo no sé si es el Antiguo o el Nuevo Testamento, es un libro que empieza con, no, tampoco yo sé, pero en la Biblia dice esto. No, sé preciso, usa con precisión la palabra de verdad. Se darán cuenta de si sabes o no usar la Biblia. Estarán pendientes de cómo te relacionas con personas del sexo opuesto. Observarán eso. Notarán qué haces en tu tiempo libre. Se darán cuenta de cómo te vistes. Se enterarán de cuál música escuchas, de qué libros lees, de cuáles son las películas que ves. Todos se darán cuenta. ¿Tienes una vida digna de imitar? No pasará desapercibido lo que dices ante una situación adversa. Vas manejando y llega una moto y o te pega el espejo una bicicleta. Ahí sí se conoce el verdadero Miguel. Sí, eso, ahí sí. Ahí es cuando la teoría, ¿cómo respondemos? Tomará nota de la forma que tratas a tus padres, a tu cónyuge, a tus hijos. Debes amar a todos. Debes tratarlos todos bien. Y después me ven que trato mal a mi esposa. Y dicen, no consideres estar bajo una lupa como una desgracia. Más bien date cuenta de cuán necesitado estás de depender cada vez más de Cristo, de apropiarte más de los beneficios que fluyen de la obra de Jesús a favor tuyo. Dios te ama y está comprometido con la gloria de Él. Eso es lo más importante. El secreto es este. Dios vive en ustedes y está compartiendo su gloria con ustedes. Lo más importante es la gloria de Dios, que Dios sea glorificado. Y ya que Dios está comprometido con su gloria y te ama, te da muchos medios para poder desarrollar un carácter más parecido al suyo. Aprovecha esos medios. La reunión de los martes es un medio para capacitarte para discipular. Al escuchar los testimonios, al escuchar la enseñanza, te estás capacitando. Aprovecha los medios que Dios te da. Se mandan mensajes. Aprovecha las oportunidades para hablar con personas. Ponte la meta de hablar con una persona por día o 3 personas por semana. ¿Cómo puedo orar por ti? Esos son medios para poder aprender. ¿Qué estás aprendiendo de la palabra de Dios en estos días? Formas de capacitarnos, de aprender, de compartir, de ser de bendición a otros. Nuestra meta debe ser desarrollar un carácter más parecido al del Señor Jesús.
Las oportunidades de cambio a la imagen de Cristo son como los ejercicios para el atleta, en el sentido de que el ejercicio es solo una herramienta para llegar a la meta. O sea, el fin de los futbolistas no es saber correr, aunque eso es importante, es un medio para ganar. Entonces, los medios de gracia, las disciplinas cristianas, no son metas en sí mismos, no son fines en sí mismos, sino medios para llegar a la meta de glorificar a Dios. Entonces, leo la Biblia no porque leer la Biblia es un fin en sí mismo, sino que es un medio para glorificar a Dios. Vengo los martes, no porque venir los martes es el super wow, sino que al estar con otros creyentes, al estudiar la Biblia, voy desarrollando un carácter más parecido al de Cristo. Y esa es la meta. La meta del cristiano debe ser imitar a Cristo en su carácter y dedicación. No solamente ser como Él en su carácter, sino también imitar su dedicación. El apóstol Pablo aconsejó en 1 Timoteo 4:7, la segunda parte, en La Dios habla hoy, ejercítate en la devoción a Dios. Ejercítate habla de qué. ¿En qué piensas cuando escuchas ejercítate? ¿Involucra qué? Involucra constancia, involucra esfuerzo, testificar. Entonces habla de un esfuerzo, de una constancia. En la devoción a Dios, en la piedad, dice la Reina Valera, en ser como Jesús. No es solo escuchar un sermón, es ejercitarte, es salir a la cancha. No es quedarte en la tribuna. Eso es fácil en la tribuna, ¿verdad? Uno siempre sabe lo que el árbitro debe haber pitado. Siempre sabe que en vez de a la derecha debía haber bajado por el lado izquierdo. Pero bájese a la cancha. El discípulo de Cristo debe ser disciplinado. Ayer tuve cita con un médico, con el urólogo, el menos favorito de los hombres. Y fui caminando, bueno, la verdad iba atrasado, entonces corrí a la cita. Y llegué todo sudado. Y le dije, ay, doctor, discúlpeme, vengo todo sudado, es que estaba corriendo para la cita, para llegar a la cita. Y me dice, ¿y usted por qué hizo eso? Yo le dije, no, es que necesito bajar de peso. Me quedo mirando, le dije, claro que usted me dirá que no comer tanto sería más efectivo, ¿no? Me dijo, lo estaba pensando, pero no le iba a decir nada. Esto es para mí. Necesitamos desarrollar ciertos hábitos del discipulado. Debo ser disciplinado. Así como dejaste atrás ciertos hábitos dañinos cuando te comprometiste con Cristo, necesitas desarrollar ciertos hábitos propios del discípulo. El autor a los Hebreos dice en el capítulo 12, despojándonos del peso. Y bueno, eso es literal. Pero, o sea, ¿qué me arrastra? ¿Qué me hace menos eficiente? ¿Verdad? O sea, yo no quiero ser un creyente quiero ser un creyente que avanza, pero con el peso, con los malos hábitos, con un carácter que no avanza y no se parece al del Señor Jesús. Eso me hace lento, lerdo, no efectivo. Una disciplina es una continua y frecuente inclinación para hacer cierta actividad adquirida a través de la repetición. ¿Cómo adquiero una nueva disciplina? ¿Cómo aprendiste tu número de celular? ¿Cómo aprendiste tu número de cédula? ¿Te gusta alguien y aprendes su número de teléfono bien rápido, verdad? Porque estás motivado. Una continua y frecuente inclinación para hacer cierta actividad adquirida a través de la repetición. ¿Has adquirido buenos hábitos a través de la repetición?
Algunos hábitos propios del cristiano incluyen la capacidad para resolver conflictos bíblicamente. Otro hábito del cristiano es el buen testimonio, otro es la oración, otro es el estudio bíblico y la asistencia a las reuniones de la iglesia. ¿Tienes buenos hábitos aprendidos a través de la repetición? Durante la pandemia nos desacostumbramos a muchas cosas buenas, ¿verdad? Y desarrollamos unos hábitos muy malsanos. Necesitamos obligarnos dependiendo de Dios. Examina tu vida, invita a otros a hacerlo también. ¿Cómo me ves? ¿Crees que tengo un buen testimonio? Los padres preguntándole eso a sus hijos, los hijos preguntándole a sus padres, entre amigos. ¿Cómo reaccioné? ¿Te pareció apropiado lo que dije? ¿Fue muy fuerte? ¿Crees que soy una persona orgullosa? Examina tu vida e invita a otros a hacerlo también para conocer si has desarrollado hábitos esenciales para llegar a la madurez. Al practicar estas disciplinas, la actitud del corazón es muy importante. No solamente lo que digo, sino por qué lo digo, qué hay detrás de mis palabras. Si no cumples con lo que sabes que debes hacer, no es que Dios te bota a la basura. Si no has cumplido, arrepiéntete. Para así recibir el perdón de Dios y ya no sentirte culpable, ni creer que Dios te ama menos por no practicar las disciplinas esenciales de la vida cristiana. Dios no bota a nadie a la basura. Si has pecado, si has tenido un mal testimonio, pide perdón y por la gracia de Dios levántate y sigue adelante. Ninguna caída del creyente debe ser definitiva. El justo se cae 7 veces y se levanta por la gracia de Dios. No te des por vencido en el propósito de buscar asemejarte a Cristo. No trates tampoco de impresionar a Dios ni a la gente con el ejercicio de los hábitos del discípulo. ¿Tú cuánto leíste hoy? ¿Un capítulo? Yo leí 4. Pero tranquilo, vas a llegar a mi nivel pronto. ¿Cuánto tiempo dedicaste hoy a la oración? ¿Tan poquito? No trates de impresionar a la gente. Las disciplinas espirituales deben ser un medio para glorificar a Dios, no un fin en sí mismo. Pero si son un medio para hacerte sentir más, has perdido todo el sentido de lo que son las disciplinas. Recuerda que la vida cristiana se basa en el propósito de exaltar a Dios. No tiene sentido practicar los hábitos de la vida cristiana aparte de buscar ese propósito de exaltar a Dios. Entonces, ten presente que estarás bajo una lupa, aprovecha oportunidades para crecer espiritualmente, e imita a Cristo, su carácter y su dedicación, sé disciplinado, desarrolla hábitos sanos, examina tu vida, tus comportamientos y actitudes, no te des por vencido, ten como meta máxima exaltar a Dios. Y la última diapositiva, por la gracia de Dios, cuidémonos unos a otros. Eso es discipular. Trabajemos en las áreas en las cuales tenemos mayor presión para vivir según los criterios del tiempo presente. Busquemos apoyo de otros creyentes en esas áreas donde nos cuesta, pero bien difícil y venimos luchando hace años. Seamos sensibles a las necesidades de quienes nos rodean. Reflejemos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Hablemos a otros de la urgente necesidad que tienen de aceptar el regalo de salvación que les ofrece el Señor Jesús. Tenemos mucho por hacer. Seamos discípulos del Señor Jesús, que aceptamos que nos discipulen y que también discipulamos a otros. Vamos a orar. Padre, gracias porque el propósito tuyo es que quienes escuchan de Jesús, crean en Jesús y sigan a Jesús como discípulos, como aprendices, que buscan conocerle e imitarle. Haz que seamos esa clase de personas. Y sabemos también que a los discípulos se les llama a hacer discípulos. Entonces, haz que seamos fieles en esta tarea. Solos no podemos. Gracias por darnos tanto el deseo como la capacidad de cumplir tu buena voluntad.
Haz que sigamos lo de Lucas 9, 23 y 24, de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguir al Señor Jesús. Queremos hacerlo en tus fuerzas y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.